Cuando le eres infiel a Virgo, no traicionas solamente a una persona, sino que quebrantas una estructura sagrada de confianza meticulosamente construida con paciencia, lógica y entrega. Virgo, signo de tierra regido por Mercurio, no ama a la ligera. Su amor no es fruto de un impulso fugaz, sino de una elección consciente. Virgo estudia, analiza, observa, duda, vuelve a observar y finalmente entrega su corazón con una devoción que no todos comprenden ni merecen. Infidelidad, en este contexto, no es simplemente un acto físico o emocional, es una fractura sísmica en el núcleo de alguien que construyó sobre cimientos de integridad. Para Virgo, la fidelidad no es una cadena ni una obligación impuesta por normas sociales. Es una manifestación de respeto, un compromiso de coherencia entre lo que se dice, lo que se promete y lo que se hace. En su universo simbólico, cada gesto de cuidado, cada detalle considerado, cada silencio contenido está tejido con hilos invisibles de lealtad. Cuando alguien rompe ese hilo, no solo se quiebra la confianza, se sacude el orden interno de un ser que ha luchado contra sus propias inseguridades para abrirse. Virgo, cuyo corazón es un templo escondido tras una fachada de lógica, orden y reserva, se ha permitido bajar la guardia. Ha puesto su alma en manos de alguien que creía digno de habitar ese templo. Y al ser traicionado, todo se vuelve caos. El dolor que siente Virgo no es histriónico ni escandaloso. Es profundo, silencioso, demoledor. Se convierte en un sismo interno que no siempre se ve, pero que remueve cada cimiento de su psique. Pero aquí es donde empieza el viaje épico. Porque Virgo no se queda anclado en el drama. Su naturaleza mutable le permite transformarse, adaptarse, renacer. Puede que la traición lo arranque de raíz, que lo obligue a mirar sus ideales con ojos más fríos, que lo obligue a cerrar puertas que jamás pensó cerrar. Pero también lo impulsa a reconstruirse con más fuerza. Se convierte en alquimista de su propio dolor. No se hunde, refina. No olvida, aprende. No se encierra, reestructura. El alma virginiana, después de una traición, pasa por un proceso riguroso de purificación. Como el grano que es separado de la paja, Virgo analiza lo vivido con una lupa despiadada. Se interroga a sí mismo, examina los hechos, evalúa sus decisiones, no para flagelarse sino para entender. Su inteligencia no permite que el caos reine por mucho tiempo. En su dolor, Virgo se vuelve sabio. En su duelo, se vuelve más fuerte. Quien ha traicionado a Virgo muchas veces subestima la profundidad de su capacidad de amor. Cree que su silencio es debilidad, que su análisis es frialdad, que su distancia es indiferencia. Pero Virgo siente con una pureza que asusta. Ama desde el servicio, desde la entrega silenciosa, desde la atención al detalle. Quien ha tenido su amor ha sido testigo de una de las formas más nobles de amar, el amor que cuida sin ostentación, que edifica sin alardes, que se sacrifica sin pedir reconocimiento. Y cuando ese amor es traicionado, Virgo no se venga de forma teatral ni busca venganza desde el ego. Se retira. Se limpia. Se cura. Y en ese proceso se vuelve aún más selectivo, aún más exigente, aún más sabio. Como la tierra que, tras una tormenta, se endurece para no ser erosionada de nuevo, Virgo se blinda. No con muros impenetrables, sino con estándares más altos, con una dignidad reforzada por el fuego de la experiencia. La infidelidad hacia Virgo no destruye a Virgo, lo transforma. Puede que quede una cicatriz, pero esa cicatriz será símbolo de una batalla ganada. Será testimonio de su capacidad de amar sin perderse, de confiar sin rendirse, de caer sin dejar de creer en la posibilidad de lo verdadero. Porque Virgo, en lo más íntimo, no deja de creer. Solo se vuelve más sabio al elegir dónde y con quién depositar su fe. Y para aquel que traicionó, queda una lección inevitable: haber perdido la oportunidad de ser amado por una de las almas más íntegras del zodiaco. Un alma que no ama por conveniencia, que no ofrece superficialidad, que no necesita luces ni promesas vacías. Virgo ofrece un amor que construye, que mejora, que sana. Quien traiciona ese amor no solo pierde a alguien. Pierde la posibilidad de evolucionar junto a alguien que no quiere poseer, sino elevar. Porque Virgo, cuando ama, no te pide que seas perfecto. Te pide que seas real. Te pide honestidad, coherencia, compromiso. Y cuando eso se traiciona, la puerta se cierra. Pero Virgo sigue. Con el corazón dolido, tal vez. Pero con la certeza de que su amor no fue en vano,
Porque incluso en la traición, aprendió, creció y reafirmó su valor. Y como todo signo que pertenece al linaje de los antiguos, se levanta con la dignidad de quien ha aprendido a honrar su propia luz en medio de la oscuridad. Cuando le eres infiel a Virgo, no estás solo quebrando una promesa personal, estás alterando el flujo sagrado de una energía zodiacal que representa la pureza de intención, la devoción meticulosa y el compromiso con la mejora constante. Virgo no ama desde el capricho ni desde el vacío. Su amor es una extensión directa de su alma metódica, observadora y profundamente analítica. No da su confianza como un acto impulsivo, sino como una consecuencia de la coherencia que percibe en el otro. Es un pacto silencioso con el alma que elige. Y cuando se rompe, no es simplemente una herida emocional. Es una desprogramación completa de lo que Virgo había ordenado con tanto esmero. En el mapa zodiacal, Virgo ocupa el sexto signo, el que sucede a Leo, donde el yo ha alcanzado su esplendor individual. Virgo representa el paso siguiente, el servicio, la humildad, el perfeccionamiento del yo a través del otro. Por eso, su entrega no es egoica. Es sabia, es pulida, es constante. Su forma de amar se vincula con la capacidad de dar sin imponerse, de ayudar sin anular, de ver las imperfecciones y aún así quedarse, si vale la pena. Cuando se le traiciona, no es solo el corazón lo que se rompe, sino la alquimia que había comenzado a tejerse en el sutil laboratorio de su alma. La infidelidad para Virgo representa la entrada del desorden en su mundo cuidadosamente ordenado. Pero no es un orden estético ni superficial, es un orden simbólico, casi ritual. Virgo representa la necesidad de estructurar el caos de la existencia, de transformar la crudeza de la realidad en algo funcional, útil, mejor. Su amor está hecho de pequeños actos que otros pasan por alto, recordar detalles, prever necesidades, sostener en silencio. No es un amor que brilla en lo grandilocuente, sino en lo constante. Y cuando ese amor es traicionado, la decepción no proviene solamente de la mentira, sino del desprecio a toda esa sutil arquitectura invisible que Virgo construyó sin pedir nada a cambio. Desde una mirada más elevada, la infidelidad hacia Virgo activa en él o en ella la dimensión de su sombra. Virgo, regido por Mercurio, tiene una mente que tiende a buscar lo perfecto, lo preciso, lo funcional. La traición lo confronta con el desorden, con la imperfección ajena y propia, con la imposibilidad de controlar todos los factores del vínculo. Esa confrontación puede ser devastadora, porque lo saca de su zona de dominio. Pero también es una oportunidad de transformación profunda. En ese momento, Virgo se ve obligado a ver que incluso su precisión, su entrega meticulosa, su devoción más pura no puede impedir que el otro caiga en la incoherencia. Y ese despertar lo vuelve más sabio, más fuerte, más humano. En el dolor, Virgo puede inclinarse hacia la autocrítica extrema, porque su primer impulso no es culpar, sino revisar. Se pregunta qué hizo mal, qué no vio, qué debió haber hecho distinto. Pero en esa revisión, algo sagrado ocurre. Porque Virgo, al volver sobre sus pasos, encuentra que no falló por amar. Que su amor, aun con la traición, fue verdadero, y por tanto no puede avergonzarse de él. Es en ese momento donde la humildad virginiana se eleva al plano de la virtud heroica, se reconoce falible, pero no rota. Se reconoce herida, pero no vencida. En lo más profundo, Virgo entiende que no todo puede ser previsto, que la traición no siempre es reflejo de un error personal, sino de una elección ajena que le muestra límites. Y entonces decide avanzar. Ya no desde la ilusión de controlar, sino desde la decisión de protegerse con más sabiduría. Virgo aprende a afinar aún más su discernimiento, a reconocer con más claridad lo que es coherente con su alma y lo que no, y en esa transformación, se convierte en un ser más íntegro, más selectivo, más poderoso en su capacidad de amar con inteligencia emocional. El signo de Virgo es mutable, lo que le confiere una capacidad inigualable de adaptación. Pero no es una adaptación que lo diluye, sino una que lo pule. Como el viento que moldea la roca, Virgo transforma la experiencia dolorosa en una fortaleza interna. No se endurece para cerrar su corazón, sino para elegir mejor. Aprende a ver las señales, a detectar las incoherencias tempranas, a afinar su percepción hasta distinguir con claridad lo que es amor auténtico de lo que es disfraz. Y cuando vuelve a amar, lo hace con una madurez espiritual que pocos pueden alcanzar. Porque ha pasado por el crisol de la decepción sin volverse cínico. Porque ha elegido no perder su esencia. En lo simbólico, Virgo está conectado con la cosecha. Es quien distingue qué fruto está listo y cuál aún no.
La infidelidad le muestra que no todo lo que parece maduro lo está. Que no todo lo que crece bajo el sol tiene raíces profundas. Pero también le enseña a confiar más en su intuición, esa voz callada que muchas veces acalló por dar el beneficio de la duda. Después de una traición, Virgo se convierte en guardián de su propio campo interior. No desde el temor, sino desde el respeto por sí mismo. Virgo representa el puente entre la individualidad y la comunidad. Y por eso, cuando sana de una infidelidad, se vuelve un faro para otros. Porque su forma de reconstruirse es ordenada, silenciosa y coherente. No busca aplausos ni venganza. Busca sentido. Y cuando lo encuentra, se vuelve maestro de la resiliencia. No desde el discurso vacío, sino desde la experiencia encarnada. Quien ha amado a Virgo y le ha fallado, probablemente jamás olvidará su capacidad de amar con tanta atención, su entrega sin manipulación, su manera de ver lo invisible. Porque Virgo, cuando ama, ve el alma. La estudia, la acompaña, la honra. Y cuando se aleja, no lo hace por orgullo, sino por respeto a lo que él mismo representa. Virgo no necesita que el otro lo valore después de perderlo. Porque su mayor validación es interna. Y cuando logra cerrar ese ciclo, no vuelve al pasado. Se convierte en la mejor versión de sí mismo. Con cicatrices que no duelen, sino que enseñan. Con sabiduría que no grita, sino que guía. Con una luz que no encandila, pero que ilumina el camino para aquellos que sepan verla. Virgo no es solo un signo. Es un llamado a la pureza del alma en un mundo caótico. Y cuando esa pureza es traicionada, renace más firme, más clara, más luminosa. Como la tierra después del incendio, que florece con más fuerza. Como el conocimiento que solo se alcanza después de atravesar la noche oscura. Virgo se levanta. Y en su ascenso, se convierte en un ejemplo viviente de que el amor verdadero no se destruye, se transforma. Y renace. Más fuerte. Más sabio. Más libre. Cuando la traición toca a Virgo, toca también al símbolo más silenciosamente sagrado del zodiaco. Lo que no siempre se comprende es que Virgo no construye relaciones desde el deseo inmediato ni desde la conquista superficial. Virgo es alquimista, es jardinero del alma. Observa, cuida, evalúa y decide amar con la precisión de quien entiende que cada acto tiene un eco. La fidelidad para Virgo no es un simple pacto relacional, es un principio espiritual, una forma de preservar la pureza del vínculo que ha elegido sostener. Traicionar a Virgo no es un simple error humano. Es, en términos simbólicos, profanar un espacio cuidadosamente consagrado a la autenticidad. Virgo no dramatiza ni persigue. Se retira con la dignidad de quien sabe que ha dado todo lo que podía sin perderse. Pero en ese retiro, ocurre una transformación aún más profunda que la observada desde fuera. Porque la herida activa en Virgo una dimensión invisible de su propósito astrológico, el arte de la transmutación interior. No se contenta con sobrevivir a la traición. Virgo quiere comprenderla, atravesarla, estudiarla y finalmente utilizarla como herramienta de refinamiento personal. Porque en el corazón de Virgo vive la voluntad de servir, no de someterse, de entender, no de justificar. Y cuando atraviesa el dolor de la deslealtad, lo hace con un sentido trascendente, aunque su exterior parezca frío. Hay una fuerza épica en la forma en que Virgo se reconstruye. No necesita testigos, no necesita halagos ni reconocimiento. Virgo sabe que la verdadera victoria es aquella que ocurre en el silencio de la conciencia, donde se restablece el orden interno. No busca revancha, busca claridad. Su mente, gobernada por Mercurio, lo obliga a repensar, a rediseñar, a reenfocar. Pero el alma de Virgo, un alma que nace del polvo para hacer florecer lo estéril, va más allá de la lógica. En medio del dolor, aprende a confiar en su intuición profunda, esa que muchas veces cayó para darle oportunidad al otro. Esa voz silenciosa que le decía que algo no estaba bien, pero que Virgo, en su infinita capacidad de conceder, ignoró por amor. La traición despierta en Virgo una nueva relación con el perdón. No el perdón ingenuo que perpetúa ciclos de abuso, sino el perdón como liberación personal. Virgo comprende que cargar con el resentimiento sería atentar contra su propio equilibrio, contra la armonía que ha luchado tanto por construir. Y así, decide soltar, pero no olvida. No desde el rencor, sino desde la lucidez. Porque recordar es protegerse. Porque recordar es mantener la claridad.
Virgo no usa el pasado como ancla, sino como brújula. Se convierte en su propio guardián, en su propio sanador, en su propio maestro. En el tejido del destino astrológico, cada signo representa una etapa del viaje del alma. Virgo es la iniciación al servicio consciente, al perfeccionamiento del yo para el bien común. Cuando sufre una traición, su alma se encuentra en una encrucijada, caer en la autonegación o ascender hacia una comprensión mayor de su propósito. Y Virgo, en su esencia más pura, elige ascender. Lo hace con dolor, sí, pero también con disciplina, con nobleza, con el tipo de valentía que no necesita armadura. Virgo se alza con la mirada clara y el corazón más fuerte, no porque no haya sufrido, sino porque decidió que su dolor no definiría su camino. Virgo, después de una traición, no se convierte en un ser frío ni en alguien cínico. Se convierte en alquimia pura. Transforma la decepción en conocimiento, la pérdida en enfoque, la tristeza en profundidad. Y entonces, desde ese nuevo estado, vuelve a mirar al mundo con ojos más sabios. No busca ya relaciones que prometan lo imposible, sino vínculos que demuestren con hechos lo que dicen con palabras. El nuevo Virgo no necesita que lo amen para saber que vale. Porque ha aprendido a valorarse desde dentro, a reconocer el poder de su entrega y la belleza de su forma única de cuidar. Lo que a menudo no se ve es que Virgo es canal de orden cósmico. Donde hay caos, Virgo estructura. Donde hay desborde, Virgo delimita. Donde hay oscuridad, Virgo pone luz con su capacidad de discernimiento. La traición lo obliga a usar esas herramientas en sí mismo. A revisar sus límites, a reconectar con sus necesidades, a entender que el amor no puede ser ciego cuando se posee una visión tan aguda. Virgo no puede amar a costa de sí mismo. No puede entregar sin medir. Y esa medida no es cálculo frío, es sabiduría ancestral. Después del dolor, Virgo se vuelve semilla de claridad en un mundo saturado de ruido. Ya no se conforma con palabras vacías ni con intenciones ambiguas. Exige coherencia, exige presencia, exige verdad. Y no porque sea intransigente, sino porque ha entendido que sólo así puede florecer algo real. Virgo no se endurece por orgullo. Se fortalece por evolución. Porque ha aprendido que su alma merece tanto cuidado como él o ella solía ofrecer a otros. Y en ese equilibrio, encuentra su verdadero poder. En el viaje zodiacal, cada signo tiene una iniciación. La de Virgo es la del alma que ha sido rota por la incoherencia ajena y ha aprendido a reconstruirse desde la coherencia interna. Virgo no vuelve a ser el mismo después de la traición. Es más que antes. Más sabio, más profundo, más verdadero. Su mirada contiene la historia del dolor superado y la esperanza intacta. Porque en lo más íntimo, Virgo sigue creyendo en el amor. Pero ahora sabe distinguir entre el amor que eleva y el que confunde. Entre el que construye y el que promete para manipular. Y en esa distinción, se vuelve invencible. El alma de Virgo, tras una traición, no se desvanece. Se refina. Y en su nueva forma, sigue siendo templo. Solo que ahora, no todos serán dignos de entrar. Porque Virgo ha comprendido que no cualquiera merece su constancia, su lealtad, su mirada detallada que ve el alma. Virgo ha vuelto a nacer de las cenizas de la desilusión. Y en su renacimiento, brilla con una luz más serena, más firme, más eterna. La luz de quien ha atravesado el abismo y ha decidido seguir amando, pero con los ojos bien abiertos y la dignidad intacta. Cuando la traición alcanza a Virgo, no se trata únicamente de un quiebre emocional, es un sacudón profundo al arquetipo de la integridad, una fractura en la matriz simbólica del cuidado silencioso, del servicio invisible, del amor que se expresa sin escándalo. Virgo representa el orden que nace del caos, el trabajo que se realiza por detrás del telón, la perfección que se alcanza en la constancia, no en la prisa. Y cuando es traicionado, se activa un ciclo sagrado de renovación que, aunque doloroso, lo lleva inevitablemente a su máxima expresión espiritual, la autosuficiencia luminosa. Virgo es el signo que rige la casa natural de la salud, la rutina, la eficiencia, el día a día. Pero no como un signo de repetición sin alma, sino como un recordatorio de que en lo cotidiano habita lo sagrado. Es quien transforma lo común en extraordinario, quien encuentra sentido en los pequeños gestos, quien no necesita grandilocuencia porque sabe que la verdad está en los detalles. Y ese mismo don, que en el amor se manifiesta como atención precisa, como entrega práctica, como cuidado profundo, es el que lo hace más vulnerable cuando es herido.
Porque Virgo no ama desde la fantasía. Ama desde el trabajo. Y por eso la traición no solo duele, desestructura. No se trata de una herida pasional como la que puede sufrir Escorpio, ni de un drama emocional como el de Cáncer, ni de una ira encendida como la de Aries. Es una herida silenciosa, interna, lenta, que va desgastando las piezas internas de un mecanismo que Virgo había calibrado con exactitud. Porque Virgo no se entrega de manera improvisada. Lo hace después de observar, de analizar, de probar. Y cuando lo hace todo. Desde su mente lúcida hasta su cuerpo, desde su palabra hasta sus silencios. Traicionar a Virgo es como alterar una sinfonía escrita con esfuerzo. No es simplemente un desvío, es una disonancia que desafina toda la melodía del vínculo. Pero es justamente en ese desajuste donde se revela el poder profundo de Virgo. Su naturaleza mutable lo hace resiliente, su regente Mercurio lo hace adaptable. Virgo no se quiebra para siempre, aunque parezca hundirse en su propio análisis. Lo que hace es desarmarse para entender. Romperse en pedazos para estudiar el mapa de su herida. Virgo se convierte en su propio laboratorio emocional, investiga las causas, repasa los síntomas, extrae conclusiones. Y en esa introspección clínica, precisa, casi quirúrgica, encuentra lo que muchos jamás logran, el conocimiento real de sí mismo. Ese conocimiento no es frío, aunque a veces lo parezca. Es profundo. Virgo comienza a ver con claridad lo que antes perdonó por amor, lo que toleró por comprensión, lo que aceptó por dar oportunidades. Se da cuenta de que su amor no fue ingenuo, sino generoso. Que su entrega no fue torpe, sino valiente. Y entonces se sana. Pero no como otros signos que huyen hacia el olvido o se refugian en el orgullo. Virgo sana desde la raíz. Replanta su jardín interior. Retira las malas hierbas. Rediseña su forma de amar. Y cuando vuelve a florecer, lo hace con una precisión más alta, con un discernimiento más fino, con un estándar de amor más noble. Este proceso es, en esencia, un camino iniciático. Virgo, que representa también al monje, al médico, al alquimista, al servidor de la luz, vive la traición como una etapa más de su perfeccionamiento espiritual. No por masoquismo, sino porque su alma ha venido a esta existencia con la misión de restaurar el orden perdido. En ese sentido, cada decepción lo impulsa hacia un nuevo estado de claridad. Virgo no se endurece, se afila. No se encierra, se depura. Aprende a amar de una forma más consciente, a elegir con más sabiduría, a construir vínculos donde la integridad sea sagrada y no una expectativa ingenua. Hay una épica callada en la forma en que Virgo se rehace. No hay fuegos artificiales, no hay proclamaciones altisonantes, no hay gestos heroicos en apariencia. Pero en su capacidad de seguir, de levantarse, de trabajar consigo mismo mientras nadie lo ve, reside un poder silencioso que arrastra siglos de sabiduría. Virgo representa la tierra labrada, el esfuerzo invisible que sostiene el mundo. Y cuando esa tierra ha sido violada por la mentira o el egoísmo, responde no con destrucción, sino con transformación. Porque Virgo sabe algo que muchos ignoran, que la pureza no está en lo que no ha sido tocado, sino en lo que ha sido atravesado por la impureza y aún así ha decidido permanecer verdadero. Por eso, después de una traición, su luz no se apaga. Se vuelve más nítida. Más contenida, sí. Más selectiva. Pero también más intensa. Virgo empieza a vibrar en otra frecuencia. Una donde ya no necesita probar nada a nadie. Donde no busca ser elegido, porque ya se ha elegido a sí mismo. Donde no suplica amor, porque lo cultiva desde dentro con manos firmes. En su viaje posterior, Virgo deja de buscar la validación externa. Se convierte en faro para quienes realmente pueden caminar con él, con ella, sin temer a la transparencia, al compromiso, a la verdad. Atrae lo que vibra con su evolución. Y deja atrás lo que alguna vez confundió con amor, pero que en realidad era una proyección disfrazada de conexión. Ya no se deja seducir por palabras dulces, sino por acciones coherentes. Ya no entrega su tiempo como quien regala, sino como quien invierte. La herida de Virgo, cuando ha sido bien sanada, se convierte en su emblema. En un estandarte silencioso que dice, he caído, he dudado, he llorado, pero sigo siendo íntegro. Sigo eligiendo la verdad, aunque duela. Sigo construyendo paz, aunque me haya tocado el caos. Sigo creyendo en el amor,
aunque haya sido testigo de su falsedad. Y es en ese punto donde Virgo trasciende su signo. Se convierte en guía, en sanador, en ejemplo. No porque predique, sino porque encarna. No porque enseñe, sino porque vive. Su vida, después de haber sido traicionado, es testimonio de que el alma no se ensucia cuando elige seguir siendo luz. De que el corazón no se equivoca cuando decide no rendirse. De que la verdad no pierde valor aunque otros la traicionen. Virgo camina con paso firme, sin mirar atrás con rencor. Mira hacia adelante con sabiduría. Y en cada paso, lleva la certeza de quien ha conocido la sombra y ha elegido ser claridad. Porque su esencia es nobleza, su poder es coherencia, y su destino es seguir transformando el mundo, uno a uno, desde lo invisible, con el arte impecable de su amor verdadero. Hay una dimensión silenciosa en Virgo que pocas veces se honra, la de su fidelidad a una visión elevada del amor. No es simplemente leal a una persona, es leal a una ética afectiva, a una estructura de principios que ha ido tallando a lo largo de sus experiencias, de sus observaciones, de sus esfuerzos por comprender el mundo sin dejar de ordenarlo. Cuando Virgo ama, lo hace con el mismo rigor con el que se entrega a cualquier otra tarea de su vida, con exigencia, sí, pero también con un profundo sentido del propósito. En ese sentido, la traición no es solo un acto emocional, es una fractura en la arquitectura interna que Virgo construyó para sostener ese vínculo. Virgo rige la sexta casa, el lugar donde la existencia cotidiana se vuelve ritual. Ahí, todo acto es una forma de servir al orden mayor. Virgo limpia, acomoda, cuida, prepara, administra. Pero no lo hace desde la servidumbre ni desde la dependencia, sino desde la devoción. Entiende que amar también es facilitar, también es prever, también es hacer más liviana la carga del otro. Por eso, cuando es traicionado, la herida no es únicamente al corazón, sino a su código de vida. Ha invertido horas, gestos, ajustes, pensamientos, miradas, silencios, planes, enraizamiento. La traición interrumpe esa línea continua de entrega. Y ese corte duele más que cualquier palabra hiriente. Sin embargo, es justamente en ese umbral del dolor donde Virgo revela su maestría silenciosa. A diferencia de otros signos que explotan hacia afuera, Virgo implosiona hacia adentro. Elabora el duelo desde la introspección más profunda, no como escapismo, sino como laboratorio de verdad. Revisa, no para culparse, sino para comprender. Se pregunta qué no vio, no desde el reproche, sino desde el deseo de claridad. Porque Virgo no teme reconocer sus errores si eso le permite crecer. Su humildad no es sumisión, es lucidez. Virgo, tras ser herido, se vuelve más sabio en el uso del tiempo. Comprende que cada instante invertido en alguien que no supo sostener el vínculo fue una enseñanza vestida de dolor. Y aprende a no volver a regalar sus horas a quien no sabe cuidarlas. El tiempo, para Virgo, no es una medida mecánica, es una expresión sagrada de su energía vital. Por eso, al sanar, aprende a volverse aún más selectivo, más sobrio, más impecable en sus elecciones. Porque ha entendido que quien recibe su atención, recibe también su orden, su presencia, su limpieza espiritual. Lo que tampoco se dice muchas veces es que Virgo es uno de los signos más profundamente intuitivos, aunque lo exprese con racionalidad. Su conexión con la tierra, con lo tangible, con lo útil, no niega su conexión sutil con lo que no se ve. Virgo intuye desde el cuerpo, desde las señales, desde los detalles que no se pueden justificar con lógica. Pero muchas veces esa intuición es silenciada por su necesidad de ser justo, de dar margen, de analizar antes de concluir. Tras una traición, esa intuición renace con más fuerza. Se afina. Se vuelve brújula inapelable. Y Virgo ya no vuelve a callarla. Aprende que su cuerpo sabía antes que su mente. Que su sensación era la voz de su alma, y que desoírla fue parte del aprendizaje. Virgo también aprende el valor de la imperfección real. Durante su proceso, comprende que no existe relación sin error, pero sí existe una diferencia entre errar desde la humanidad y traicionar desde la falta de integridad. Esa distinción lo vuelve más compasivo, pero también más firme. Ya no tolera excusas que confunden debilidad con abuso. Se vuelve un guardián silencioso de su bienestar emocional. No grita sus límites, los encarna. No exige respeto, lo inspira con su conducta. Desde una perspectiva más elevada, Virgo representa el puente entre lo humano y lo divino a través del trabajo cotidiano.
Su dolor, entonces, se convierte en una especie de ofrenda iniciática. Cada lágrima que no muestra, cada noche en que ordena su espacio para calmar su caos interior, cada decisión que toma para no volver atrás, cada acto de amor propio que cultiva sin necesidad de aplausos, es parte de un camino sagrado. Un camino donde el alma se purifica a través de la coherencia. Donde el corazón se templa a través del servicio a la verdad. La épica de Virgo no se escribe en grandes gestas. Se escribe en pequeños actos repetidos con conciencia. En la forma en que vuelve a confiar en sí mismo. En la manera en que restablece su rutina como quien reconstruye un templo. En el modo en que decide seguir creyendo en el amor, pero ahora desde la claridad, no desde la ilusión. En cómo mira a los demás, no con desconfianza, sino con la mirada de quien ya no se autoengaña. La astrología revela que Virgo precede a Libra en la rueda zodiacal, lo que significa que la búsqueda de equilibrio y justicia de Libra solo pueden hacer cuando Virgo ha hecho su limpieza interna. Virgo purifica. Libra equilibra. Por eso, tras una traición, Virgo no busca venganza, busca armonía. Y esa armonía empieza dentro. Se convierte en una fuente de serenidad que ya no necesita controlarlo todo, porque ha aprendido que no puede evitar el caos externo, pero sí puede evitar replicarlo en su interior. Virgo no vuelve a ser el mismo. Es más sabio, más exacto, más noble. Lleva su dolor como una insignia de transformación, no como una herida abierta. Ha superado la traición no olvidándola, sino integrándola. Y en esa integración, se convierte en un ser más íntegro. Más consciente de su valor. Más libre para amar sin ataduras. Más dispuesto a construir vínculos donde la verdad no sea una opción, sino la base inquebrantable sobre la que todo se levanta. Y así, Virgo continúa su camino. Con pasos lentos pero firmes. Con la mirada limpia. Con el alma en paz. Porque sabe que lo que merece llegará. Y que, mientras tanto, no necesita nada más que su propio respeto, su propia claridad, su propio poder. Ha convertido el dolor en sabiduría. Y esa sabiduría, ahora, es su estandarte. Silencioso. Impecable. Inquebrantable. Luminoso. Cuando se traiciona a Virgo, se profana también el templo del discernimiento. No es solo una traición amorosa, es una violación al orden interno que Virgo ha construido ladrillo por ladrillo, con disciplina, observación y una entrega silenciosa que pocos comprenden y muchos subestiman. No se trata de un amor ingenuo ni de un afecto impulsivo, es una alianza pensada, elegida con precisión, sostenida con constancia. Por eso, el engaño no solo hiere el corazón, desestabiliza una estructura interna cuidadosamente tejida, como si el universo interno de Virgo se resquebrajara desde su centro más exacto. El arquetipo virginal en astrología no tiene que ver con pureza en el sentido moralista, sino con integridad esencial. Virgo representa la conexión entre cuerpo, mente y espíritu en su forma más funcional. Ama desde esa coherencia. Ofrece desde su capacidad de ver lo que el otro necesita incluso antes de que lo diga. Se anticipa, se adapta, se esfuerza por facilitar, por cuidar, por construir. Y al hacerlo, revela su don más grande, transformar lo ordinario en sublime. Pero esa nobleza también lo vuelve blanco de quienes no entienden la profundidad de su entrega, de quienes interpretan su humildad como debilidad y su discreción como pasividad. Es entonces cuando la traición se convierte en un espejo. No uno que refleja un error, sino uno que revela el crecimiento inevitable de Virgo tras el dolor. El alma virginiana no se quiebra. Se transfigura. Si se le hiere, se recoge en sí misma, como la tierra que ha sido erosionada y se retira para regenerarse en silencio. Se vuelve fértil nuevamente, pero diferente. Ya no recibe cualquier semilla. Solo aquellas que fueron sembradas con verdad. Solo aquellas que comprendan el ritmo de su esencia. Porque después de la traición, Virgo no se endurece, pero tampoco se deja moldear por manos ajenas. Aprende el arte del límite sano. Aprende a decir no sin culpa. A retirarse sin escándalo. A reconstruirse sin testigos. Desde una mirada astrológica profunda, Virgo no solo es análisis, es alquimia. Su energía muta, depura, transmuta lo denso en liviano, lo roto en útil, lo herido en sabiduría. Por eso, después de una experiencia de infidelidad o traición, su proceso de sanación no es simplemente emocional, es espiritual.
Virgo comprende que el dolor es una señal del alma para volver al centro. Y ese retorno, aunque solitario, lo eleva. Se convierte en caminante de sí mismo. En guía de su propio destino. En alquimista de su propia narrativa. Mercurio, su regente, le otorga un poder único, la palabra lúcida, la mente clara, la capacidad de nombrar lo que otros apenas intuyen. Después del dolor, Virgo no grita su sufrimiento. Lo verbaliza con exactitud. Le pone nombre, lo ordena, lo contextualiza. Y así, sin darse cuenta, se convierte en maestro. No porque enseñe desde el púlpito, sino porque vive desde la coherencia. Su testimonio silencioso se vuelve faro. Porque no hay nada más inspirador que quien ha conocido el caos, lo ha ordenado desde adentro y ha decidido seguir construyendo con manos limpias. En su viaje de redención, Virgo también aprende a soltar el perfeccionismo que alguna vez lo mantuvo atado a vínculos que no merecían su entrega. Se libera de la necesidad de arreglarlo todo, de salvar lo insalvable, de justificar lo injustificable. Comprende que hay vínculos que no se rompen por errores, sino por desalineaciones del alma. Y en lugar de luchar contra eso, lo acepta. Con dignidad. Con nobleza. Con la serenidad de quien ya no necesita que el otro entienda, porque se ha entendido a sí mismo. Virgo trasciende la herida sin negar su dolor. La honra, la contempla, la integra como parte de su historia. Pero no deja que defina su futuro. Porque Virgo, en su esencia más pura, es futuro. Es evolución. Es mejora continua. Su vida es un testimonio de lo que significa pulirse una y otra vez, hasta que lo ordinario se vuelva arte, hasta que lo cotidiano sea digno de reverencia. En este renacimiento, Virgo descubre algo aún más grande, su capacidad de amar no ha muerto. Solo ha cambiado de forma. Ya no se entrega por deber, sino por elección. Ya no ama desde la necesidad de ser útil, sino desde el deseo de compartir plenitud. Se vuelve más selectivo, pero también más libre. Más consciente, pero no más cínico. Ha aprendido que la desilusión no mata el amor. Solo lo redirige hacia donde puede florecer. Y así, Virgo sigue su camino. No como víctima de una traición, sino como testimonio vivo de resiliencia luminosa. Ha descendido al valle del dolor, pero ha regresado con sabiduría. Ha cruzado la noche oscura del alma, pero ha despertado con luz en los ojos. Ya no busca validación. Ya no necesita que lo elijan. Porque se ha elegido. Se ha visto en su totalidad, con sus fallas y sus virtudes, y se ha abrazado sin condiciones. La astrología revela que cada signo encarna una parte del viaje del alma. Virgo es la etapa donde nos perfeccionamos, donde tomamos conciencia de que el amor verdadero no nace de la idealización ni del sacrificio ciego, sino de la elección lúcida y consciente. Virgo enseña que el alma también se limpia. Que el corazón también se ordena. Que el amor también se trabaja, se cuida, se afina. Por eso, cuando Virgo ha sido traicionado y ha renacido, se convierte en uno de los signos más íntegros del zodiaco. No porque no sufra, sino porque no permite que el sufrimiento lo destruya. Lo convierte en cimiento. En brújula. En filtro. Y con esa fuerza, Virgo avanza. Más firme. Más claro. Más verdadero. Su luz no grita. Ilumina. Su presencia no exige. Inspira. Su amor no convence. Acompaña. Y en ese andar silencioso pero imparable, Virgo deja una huella que no se borra, la de quien ha sido herido, pero nunca derrotado. La de quien ha elegido volver a amar, pero desde el centro más limpio de su alma. La de quien, aún entre ruinas, sigue construyendo belleza con la materia más poderosa que existe, la fidelidad a sí mismo.